Hola a todos mis queridos espectadores. Después de tantas pérdidas y heridas, la pequeña familia de Tubí parecía haber encontrado la paz en la casita de bambú y el jardín verde. Pero la oscuridad nunca se rinde. El padre sigue atrapado entre el pasado y el presente. Lindo inocente está aprendiendo a ser más fuerte, y Tubí, esa joven frágil, sigue siendo el pilar de todos. Mientras tanto, la madrastra, con sus planes aún inconclusos, ha vuelto a aparecer, sembrando nuevas tensiones ocultas. ¿Será suficiente el amor familiar para resistir todas las pruebas? Acompáñenme en los próximos episodios para descubrir qué camino elegirán Tubí y su padre frente a la tormenta que se avecina. Y no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse ningún momento emocionante. La madrastra al principio aparecía como una mujer fría y calculadora, siempre buscando la manera de hacer daño a Tubí y a Lindo. Sembraba palabras hirientes, usaba poder y engaños para oprimir, haciendo que aquella pequeña familia viviera en la oscuridad. Cada vez que aparecía, era como una tormenta, dejando en los espectadores rabia e indignación. Pero después de ser abandonada sin marido a su lado y sin sirvientes, tuvo que vivir sola en una casa helada. La mesa, que antes siempre estaba llena, ahora solo tenía unas pocas batatas secas. El viento que silbaba por las rendijas en la noche le hizo comprender que el poder, las intrigas y el odio nunca podrían calentar un corazón solitario. En las largas noches en vela, empezó a enfrentarse a sí misma. La imagen de Tubí abrazando a su hermano entre lágrimas, aquella mirada llena de dolor y rabia, regresaba para atormentarla. La imagen del padre, poniéndose delante de sus hijos, con la mirada firme de quien protege a su familia, era como un cuchillo clavándose en su pecho. Por primera vez, sintió vergüenza, un sentimiento que nunca antes había admitido. Una noche, bajo la tenue luz de una lámpara, se sentó frente a una hoja en blanco. Con la mano temblorosa, tomó el bolígrafo, y poco a poco aparecieron las palabras: «He hecho sufrir a ti, a Tubí y a Lindo demasiado. Solo al perderlo todo, entendí lo que significa la familia, lo que significa la paz. No merezco pedir perdón, pero mi corazón aún anhela una oportunidad de ser perdonada». La carta, llena de lágrimas, era una confesión tardía, tan sincera como desesperada. Y surge la pregunta: ¿abrirá el padre su corazón para permitirle volver, creyendo que todo ser humano merece una segunda oportunidad? ¿O será firme al rechazarla, protegiendo la frágil tranquilidad que acaba de reconstruir para sus hijos? Al mediodía, el sol ardía justo sobre sus cabezas, y los rayos caían sobre el lago, que brillaba como si estuviera cubierto de plata. Tubí se remangó el pantalón y, con los pies descalzos, entró al agua. Las pequeñas olas golpeaban la orilla, las piedras le raspaban los talones, pero ella no se quejaba. Sus manos delgadas buscaban entre el barro frío, atrapando una a una las almejas. El sudor corría por su frente, pero en sus ojos brillaba la determinación. Murmuró para sí misma: «Mientras haya sopa para papá y para Lindo, todo este esfuerzo vale la pena». En la orilla, Lindo esperaba con un sombrero de paja demasiado grande que lo protegía del sol. El niño se alegraba cada vez que veía a su hermana levantar una almeja brillante. Con la inocencia de su mirada infantil, no entendía todo el sacrificio, solo veía la alegría simple de que en la cena habría algo especial. Al caer la tarde, en la casa de bambú, se escuchaban golpes secos. Alan, el amigo fiel de la familia, había llegado. Con el torso descubierto y cubierto de sudor, ayudaba a Tubí a reparar las paredes y reforzar los pilares que ya se tambaleaban. Bajo el sol del atardecer, aquella casa vieja parecía cobrar nueva vida, sostenida por el cariño y el esfuerzo de sus manos. En la cocina sencilla,
El olor de la sopa de almejas llenaba el aire. Tubby llevó un cuenco humeante y lo colocó frente a su padre y a su hermano. El hombre, con la mirada cansada, de repente mostró un brillo distinto, como si algo en su interior se encendiera. Asintió suavemente y puso su mano áspera sobre el hombro de su hija. No dijo nada, pero dentro de él crecía un orgullo inmenso. Cuando la comida parecía terminar, el padre se levantó, caminó hacia un rincón y abrió un viejo cofre de madera. El corazón de Lindo latía con curiosidad. Entonces, el padre volvió con algo en la mano, una mochila nueva azul sencilla, pero que brillaba como un tesoro en los ojos del niño. Lindo, sé que has pasado por muchas carencias, pero desde hoy tendrás tu propia mochila. Estudia con esfuerzo, haz que tu hermana y yo estemos orgullosos. Los ojos de Lindo se abrieron grandes, llenos de lágrimas. Abrazó la mochila contra su pecho y corrió hacia su padre, diciendo entre sollozos: «Gracias, papá. Prometo portarme bien. Prometo estudiar mucho. Lo juro». Tubby permaneció en silencio apretando las manos. Las lágrimas cayeron, pero eran de felicidad. Ella sabía mejor que nadie que para comprar esa mochila, su padre había renunciado a comida y había guardado cada moneda con sacrificio. En aquella humilde casa de bambú, bajo un atardecer brillante, la risa de Lindo resonaba con fuerza. Por primera vez, después de tantos días de tormenta, la felicidad había tocado de verdad sus corazones. Pero, en algún lugar lejano, la oscuridad seguía al acecho. La carta pidiendo perdón aún no tenía respuesta, y la madrastra no había desaparecido. ¿Durará esta paz o será solo una pausa breve antes de la próxima tormenta? A primera hora de la mañana, la luz suave del sol se derramaba sobre el camino del pueblo. Lindo llevaba la mochila nueva que su padre le había regalado con la cara radiante de felicidad. Corría adelante sus pequeños pies, dejando marcas de polvo en el suelo. Sus manos apretaban con fuerza las correas de la mochila, como si estuviera abrazando un tesoro. Tubby caminaba detrás, observando cada paso de su hermano. Su corazón se llenaba de alegría, pero también de una ansiedad vaga. ¿Lo molestarán sus compañeros? ¿Lo acosarán por ser tan inocente y bondadoso? Esas preguntas seguían rondando en su mente. Al llegar a la puerta de la escuela, el sonido del tambor resonó alegremente. Lindo miró hacia atrás con una sonrisa inocente. «Hermana, ya voy a entrar a clases». Tubby asintió con la cabeza, ocultando su mirada preocupada. Intentó sonreír con fuerza para darle confianza, pero cuando la figura de su hermano se desvaneció entre la multitud de estudiantes, sus ojos se llenaron de lágrimas. El padre, que estaba a su lado, puso su mano áspera sobre su hombro, su voz cálida y firme. «No te preocupes, Tubby. Tu hermano estará bien. Esta mochila no es solo un regalo, es un recordatorio de que siempre estaremos detrás de él». Tubby apretó los puños con fuerza, su corazón seguía lleno de inquietud. No dijo nada, solo miró hacia la puerta cerrada, donde la figura de su hermano se perdía tras los edificios de la escuela. Una ligera brisa pasó llevando consigo la inquietud que se colaba en su pecho. Los espectadores podían sentir que la sencilla alegría acababa de nacer, pero la preocupación de la hermana y la fragilidad de Lindo seguían siendo una llama silenciosa en el corazón de todos. ¿Encontrará Lindo realmente la paz en la escuela? ¿O tras esas paredes habrá un nuevo desafío esperándole? En la pequeña aula, el sonido del repaso de los niños llenaba el aire. La pizarra aún tenía restos de tiza blanca y las ventanas estaban abiertas para dejar entrar el viento. Los niños se agrupaban compartiendo los bancos, aprendiendo y riendo al mismo tiempo. Solo Lindo permanecía en silencio. Estaba sentado en un rincón, abrazando con fuerza su nueva mochila, como si temiera que alguien la tocara,
y se la llevara. Sus ojos miraban hacia la ventana donde la luz del sol brillaba, pero en su corazón sentía un vacío. El maestro llamó su nombre y Lindo se sobresaltó. Se levantó y con la voz temblorosa comenzó a leer. Cometió algunos errores, pero nadie se rió. Solo había miradas curiosas. Su corazón latía con fuerza, sus manos apretadas. Cuando el maestro asintió con aprobación, diciendo muy bien, la cara de Lindo se iluminó por un momento, pero luego volvió a mirar hacia abajo. Su sonrisa tímida se desvaneció rápidamente. Al sonar el timbre del recreo, los niños corrieron hacia el patio, algunos jugando a la cuerda, otros a las canicas o a las atrapadas. Las risas llenaban el aire. Lindo se quedó sentado con cuidado dentro del aula, abriendo su mochila y organizando sus cuadernos con esmero. Sus ojos brillaban mientras miraban hacia afuera. Quería unirse, correr y mezclarse con los demás, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. Desde un rincón del patio Tubí se ocultaba entre los árboles observando en silencio. Sus ojos estaban llenos de preocupación, su corazón apretado al ver a su hermano sentado solo con los hombros encogidos. Apretó con fuerza la tela de su blusa, susurrando: «Lindo, ojalá pudiera ser tan feliz como los otros niños». A su lado el padre también permanecía en silencio. Su rostro estaba marcado por las arrugas y sus ojos profundos y oscuros observaban a su hijo. En su interior, una tristeza constante crecía por mucho que lo intentara. Sus hijos seguían enfrentando desigualdades que no podía ocultar. El sol comenzaba a ponerse, y el sonido del tambor del colegio anunció el final de la jornada. Lindo, con su mochila nueva, salió en silencio por la puerta. Pero al ver a Tu-Bai esperándolo, le sonrió suavemente, y su sonrisa inocente hizo que todas las preocupaciones de ella se desvanecieran. En ese momento el público podía sentirlo claramente. Aunque la vida esté llena de tormentas, mientras haya amor y familia esperándote, el corazón de un niño puede encender la chispa de la paz. Ya al final de la tarde, el patio de la escuela empezaba a quedarse vacío. Las risas se desvanecían con cada paso pequeño sobre el camino de tierra roja. Tu-Bai sostenía la mano de su hermano, la nueva mochila balanceándose con cada pequeño salto de Lindo. El padre caminaba lentamente detrás. Una rara sonrisa apareció brevemente en su rostro, marcado por el tiempo. Pero desde un rincón lejano, oculto tras las ramas de un árbol viejo junto al camino, unos ojos fríos observaban. Ella, la madrastra, estaba allí con su capa oscura. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, y su mirada cortante atravesaba a la pequeña familia como una cuchilla afilada. Su mano apretaba fuertemente un rosario viejo, y el sonido de los pequeños clic, clic resonaba suavemente. La esquina de sus labios se levantó una sonrisa que era mitad burla, mitad maldad. La mochila nueva, esa sonrisa. «Creyeron que escaparían de mí tan fácilmente, Lindo», murmuró entre dientes su voz como un susurro venenoso. Una ráfaga de viento pasó haciendo ondear su capa, lo que hacía que su figura pareciera aún más sombría. Ella no dio un paso hacia adelante, solo permaneció en las sombras, siguiendo con la mirada a Tu-Bai y a su hermano hasta que desaparecieron tras la colina. Luego lentamente dio la vuelta, su silueta desvaneciéndose en la luz del atardecer. Pero en sus ojos brillaba una mirada clara. Una nueva conspiración estaba tomando forma. Una tormenta más se estaba preparando para azotar a la familia de Tu-Bai.
sau, hiện sự thật có được phơi bày đến liên quan cho Tú.